no, ya lo demás lo dejamos para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Y bueno, por último, nos va a hablar Álvaro Mazarrasa. Álvaro es director general de la Asociación de Empresas Operadoras de Productos Petrolíferos. Y bueno, estamos muy acostumbrados a verle siempre en los momentos difíciles, con las subidas y las bajadas, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias, Manolo. Muchísimas gracias por la invitación del Instituto. Para nosotros es un placer estar aquí. A mí personalmente, poderte ver, que fuimos compañeros de escuela durante muchos años. Gracias a Isaac también y a muchos compañeros de profesión que están sentados en la mesa. A mí les voy a hablar de la parte de aguas abajo, ¿no? De los productos, de la imposición de los gasóleos y gasolinas con los cuales están quizás más acostumbrados y todos tenemos que contribuir. Primero les voy a pasar un poco de marketing de qué es AOP. AOP es la asociación que aglutina los intereses de empresas integradas en refino en Europa y comercialización de productos petrolíferos en España. Shell es un socio especial porque ya vendió todos sus activos en España y no comercializa productos petrolíferos, aunque vean su marca en muchas gasolineras. Es de una compañía que se llama DISA, que tiene un acuerdo de uso de marca con Shell, ¿no? Pero sigue teniendo una presencia en nuestra asociación, aunque no es miembro de pleno derecho. Miguel ha hablado ya de los grandes impuestos que gravan la comercialización de productos petrolíferos. Es el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA. El IVA, que conocemos todos en todos los productos que compramos, la peculiaridad de las gasolinas y gasóleos es que se aplica también sobre el impuesto especial. Quizá eso no es tan conocido por la gente, pero bueno, tiene un efecto perverso sobre el impuesto especial, que es una cantidad fija por euros por cada 100 litros, pagamos un 21% adicional, ¿no? Y tiene un efecto pues tanto en las subidas de el coste del producto, en las subidas y las bajadas, pues o las acrecienta o las disminuye, ¿no? Amortigua un poco el efecto en el precio final. Los tipos que comentamos antes, Miguel, la duda que había surgido si eran en volumen o en peso, pues los tipos actuales de las gasolinas, los gasóleos, los biocombustibles, que son obligatorios mezclar, tanto el bioetanol en las gasolinas y el biodiesel en el gasóleo, tienen ahora mismo la misma imposición que los hidrocarburos que reemplazan. Tuvieron un premio, tuvieron una excepción, un tipo cero durante varios años, pero desde el año 2013 se liquidan al mismo tipo que la gasolina y el gasóleo. Los folóleos, que vemos que es euro en tonelada, se mide por peso, y el gas natural o el GLP, el GLP también es por peso, y el gas natural en todos sus usos es por el contenido energético, en gigajulios. Es interesante ver cómo se graban para los mismos usos la diferente imposición que tienen cada uno de ellos. Sorprende porque debería ser, nosotros creemos desde luego que debería ser por contenido energético, porque si no se crean distorsiones y luego veremos los efectos que tienen. Los gobiernos lo utilizan como políticas para dar más énfasis a un tipo de tecnología sobre otros, y puede causar distorsiones muy grandes que son ineficiencias al final, como se podrá ver. Por ejemplo, en la gasolina y el gasóleo, pues para un uso privado, que haya esa diferencia en España de 4 euros por gigajulio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Con el gas natural todavía es mayor. Bueno, se entiende que el gas natural está intentando penetrar como un combustible alternativo a la gasolina y el gasóleo, pero puede tener efectos nocivos si se mantiene en el largo plazo.
Para ver el desglose del precio actual, el peso de los tipos que hemos hablado anteriormente en el precio de la media de enero de este año, pues más de la mitad del precio que se paga en el surtidor de un litro de gasolina de gasóleo es impuesto. Aparte de suministrar energía, somos recaudadores de impuestos. Otra de nuestras facetas, el gobierno, pues es un impuesto que se recauda muy fácil, con una gestión bastante sencilla. Los depósitos fiscales están muy bien controlados, muy poca gestión y encima, frente a los consumidores, somos los que damos la cara y nos ponen verdes, que es la otra faceta, ¿no? Pero bueno, ahora mismo en la gasolina el efecto la mayor tipo representa que el 58% del peso del precio final sea impuesto. Solo el 27% es el coste de la gasolina en sí y el resto pues serían los costes de distribución y el margen del operador mayorista, que estaría del orden de 2 céntimos de euro, ¿no? En el caso del gasóleo el peso es un poco menor por el menor tipo, ¿no? Solo el 52% aproximadamente. Miguel también ha avanzado un poco la descripción del impuesto de hidrocarburos. El impuesto especial de hidrocarburos tiene 3 tramos: un tramo general, que era el antiguo impuesto especial, y el gobierno español introdujo el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE dijo que el año pasado que iba contra la legislación europea y lo tenían que suprimir, ¿no? Esto se les había advertido desde hacía mucho tiempo, pero bueno, a veces los gobiernos en la financiación autonómica, que fue cuando crearon este impuesto en el año 2002, empezó en el año 2003, pues ha sido pertinaz y al final ha tenido que, ahora mismo está en pleno proceso de devolución de impuestos, y el proceso se lo ganó un pequeño bufete de abogados catalán de Tarragona, con una compañía de transportes que fue persistente y ganó el proceso, y se ha visto obligado a todos los transportistas, sobre todo que lo tienen bien documentado, les tienen que devolver este impuesto. Ahora, para corregirlo, crearon el tramo estatal, un tramo estatal especial, que son 24 euros por cada 1000 litros, y un tramo autonómico que es potestad de los gobiernos autonómicos. Nosotros protestamos mucho porque pensamos que los gobiernos autonómicos iban a hacer un uso pues, en función de sus necesidades de financiación, y efectivamente el paso del tiempo nos ha dado la razón. Crearon efectos frontera indeseables en un mercado tan pequeño como España no es Estados Unidos, y los estados que tienen diferente imposición, el tamaño es mucho más pequeño, ¿no? Ha creado distorsiones de volúmenes que se han ido de unas comunidades autónomas a otras, o sea, desde el punto de vista de eficiencia energético y comercial y de fraude, una barbaridad. Pero bueno, ahora mismo pues la franja norte, Cantabria, el País Vasco, Aragón y Navarra, La Rioja, tienen el tipo 0 y bueno, han visto incrementadas sus ventas. Y el camión que viene a hacer el tránsito de Europa a Portugal reposta allí, desde luego en Castilla y León. Este año se han visto obligados a bajarlo para disminuir el diferencial, ¿no? Pero muy ineficiente. Las subidas del IVA que todos conocemos y la recaudación de estos impuestos el año pasado, en el año 2014, la estimación que hemos hecho nosotros, todavía los datos de la agencia tributaria no están listos de todo el año, y además en el tramo de impuesto de hidrocarburos meten el del gas también, que hay, aunque mayoritariamente son los carburantes líquidos. Se han recaudado 9.900 millones de euros en impuesto especial, y el IVA unos 6.850, en total 16.750. Un cuarto, prácticamente el 24% de la recaudación de impuestos especiales y de IVA de España se realiza a través de los carburantes. O sea que nuestro papel, señor Montoro, nos tiene muy en cuenta. Aspectos que para nosotros son importantes. La fiscalidad como instrumento político para
el comportamiento de los consumidores, y ahora pues que estamos en los combustibles alternativos, las renovables, pues son mensajes que conviene calar también con las experiencias pasadas. Nosotros apoyamos que sean fiscalmente neutrales, ¿no? Que no se utilice para beneficiar ciertas tecnologías sobre otras, ¿no? Que la neutralidad tecnológica, yo creo que en función del contenido energético, pues debería primar a la hora de no financiar. Con el caso pues, de los biocombustibles hemos visto como durante los años que han tenido apoyo, pues han tenido un auge importante. En el momento que desaparece el apoyo, pues desaparecen, ¿no? O sea, esto les ayuda, las subvenciones que le dan a los países a las materias primas, pues se crea un desbarajuste en el comercio internacional, que al final los que suelen ganar son los traders, que conocen bien las diferencias de unos y otros, pero desde el punto de vista ni de reducción de emisiones de CO2, en el caso concreto que es lo que se buscaba con los biocombustibles, al final se ha demostrado que emiten más CO2 que la gasolina y el gasóleo, en muchos casos, sobre todo los de primera generación, que son los que están hoy en día en el mercado, ¿no? Y luego también Miguel y Carlos, yo creo que lo han anunciado, el solape de directivas o de implicaciones fiscales. Como ya he anunciado también en la fase de upstream, la cantidad de impuestos y directivas que afectan, pues, la directiva del comercio de emisiones, que no es un impuesto en sí, pero las refinerías que están sujetas como grandes emisores a la directiva del comercio de emisores, pues están obligadas a adquirir derechos de emisión, porque nos han ido reduciendo los derechos y al final es como un impuesto, ¿no? La directiva de la calidad de combustibles, igual con el tema de las renovables y los combustibles alternativos, o la directiva de emisiones industriales, que ya veremos cómo muchas comunidades autónomas recurren en las refinerías a cargarlas con diferentes impuestos de todo tipo, ¿no? Hay una directiva de imposición energética a nivel europea que lleva muchos años tratándose de renovar, de modificar, y es muy difícil. Los Estados miembros se resisten a ceder la fiscalidad como instrumento, ¿no? Y la fiscalidad energética, que es la última que les queda, o de las pocas que les queda, pues es difícil sacarla adelante. Nosotros defendemos que, como industria a nivel europeo, que debería haber el impuesto especial desglosarse en dos tramos. Un tramo por contenido energético, y que, bueno, las propiedades de cada carburante o combustible pues se defiendan con sus contenidos energéticos, y otro contenido de CO2 en función de las emisiones de CO2 que se emitan en su uso, ¿no? Entonces, se evitarían problemas y creemos que sería la forma más eficiente desde el punto de vista energético y fiscal. Lógicamente, sectores como el gasóleo profesional, y creemos que tienen que tener una consideración completamente diferente que el gasóleo de uso privado, y bueno, evitar las dobles imposiciones, ¿no? En el caso que decía yo como instrumento político, el efecto de la gasolina, de diferente impuesto del gasóleo y la gasolina para el mismo uso, pues ha producido unos desequilibrios que la industria de refino europea la ha machacado, ¿no? La industria del automóvil europea, principalmente la francesa y la alemana, apostaron por la tecnología diésel para defenderse de los coches japoneses, y que no tenían una tecnología diésel tan desarrollada, y apoyaron. La industria del automóvil es una industria muy potente y con mucha influencia, y consiguió que se beneficiase el uso con la fiscalidad favorable en los usos también privados, y produjo un desajuste, pues que lo vemos, ¿no? El gráfico de la derecha son las matriculaciones en España de vehículos de diésel y de motores diésel y motores de gasolina. La barrita roja es gasolina, cómo ha caído hasta
hasta el 30%, y ahora mismo empieza a repuntar un poquito. Quizás a lo mejor hay mayores matriculaciones de híbridos, el diésel empieza a caer, ha estado el 70% de las matriculaciones en los últimos años eran diésel, pero empiezan a caer un poquito. Digamos que esto es como ejemplo de que cómo tiene efectos en la fabricación luego y crea unas distorsiones impresionantes. Europa ahora es deficitaria en gasóleo, se ve obligada a comprar 40 millones de toneladas todos los años pues, de otros productores de fuera de la Unión Europea. Las grandes inversiones que se han visto obligadas a hacer los refineros, y afortunadamente en España hemos ido en un momento casi cogiendo el último tren. Se hicieron fuertes inversiones en muchas de las refinerías españolas para aumentar su capacidad de producir destilados medios y adaptarse un poco a lo que requiere el mercado, ¿no? Y bueno, en estas legislaciones medioambientales, impuestos medioambientales a los que están sujetos las refinerías, vemos como hay pues las comunidades autónomas. Andalucía vuelve a gravar las emisiones de CO2, cuando ya estarían sujetas al régimen de emisiones del comercio de emisiones. Los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre son generales en Castilla-La Mancha, que hemos puesto las comunidades autónomas donde hay refinerías. Bueno, nos hemos saltado Canarias, ¿no? Pero bueno, es una situación un poco especial también, la refinería de Canarias. En todas pues aprovechan para gravar a las emisiones industriales de una forma pues diferente, que crea distorsiones, ¿no? Y que bueno, creemos que habría que tratar de evitar. El PIES que ha comentado Miguel, yo no lo he puesto aquí, pero por ejemplo para darles una idea, una refinería media en España que procesa 5 millones de toneladas, pues si pagaba 400.000 euros de BIES hace 5 o 6 años, ahora paga 4 millones. Han subido una subida bestial. Vamos, a todos los grandes centros industriales y fabriles, sea centrales térmicas, autopistas, refinerías, una imposición brutal, unos aumentos, lo peleamos dentro de COE, pero vamos, imposible. Y efectivamente, si sumamos toda la cantidad de los impuestos que ha mencionado Isaac y los de las aguas abajo, pues la verdad que el día que no estemos nosotros y que estén los combustibles alternativos, el señor Montoro o el sucesor, no sé cómo va a financiar parte de los presupuestos generales del Estado. Desde luego se va a producir un buen agujero, o que se preparen las energías alternativas para lo que les caerá, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por su atención, bueno, que hasta hora de la tarde es difícil. Pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos. Yo creo que...